Bueno, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecerle a Mauricio su invitación. Ha estado sumamente interesante el seminario y me he sentido muy contenta de haber podido asistir y a la vez agradecerle al público que llegó hasta esta hora y que no se fue antes. Bueno, el tema de la eutanasia sin duda es un tema que genera muchísimo debate porque un poco reproduce algunas situaciones de lo que se dijo en el panel sobre el aborto, en el sentido de que aquí hay elementos que son sin duda emocionales, elementos que son médicos, científicos y, por cierto, elementos jurídicos. Ahora, a diferencia del desarrollo que el tema ha tenido en Chile desde el punto de vista del aborto, en el caso de la eutanasia no tiene regulación alguna en Chile. Y en consecuencia, nosotros el escenario en que nos ubicamos cuando hablamos de ella es que la eutanasia en Chile se trata sencillamente como una forma de homicidio, sin ningún distingo. Y en consecuencia, para efectos estrictamente legales, por cierto, no morales, es irrelevante cuáles son las razones que una persona tiene para matar a otra, cómo podrían serlo las razones piadosas en el caso de la eutanasia, para esos efectos. Ello obviamente no evita que haya causales de exculpación o de atenuación de la pena generales, pero no existe en Chile, por ejemplo, la atenuación por consentimiento de la víctima, como existe en otros ordenamientos jurídicos, que podría incidir en crear una figura asociada con la eutanasia voluntaria. Y por otro lado, la solicitud del paciente o la no solicitud tampoco es relevante desde el punto de vista jurídico de la eutanasia en Chile. Eso genera sin duda una serie de problemas propiamente técnicos, ya no del debate moral, sino de la situación técnica, de si es comparable la eutanasia con el homicidio y se debiera o no tener ese mismo tratamiento. Una figura que es pariente de la anterior, aunque por cierto no la misma, tiene que ver con el auxilio al suicida. Y el auxilio al suicida es una figura que también tiene un tratamiento curioso en Chile, porque si bien, y creo innecesario discutir las razones de política criminal por las cuales el intento de suicidio no tiene ninguna penalización, sin embargo, cuando una persona le proporciona a otra un medio idóneo, es decir, capaz de provocarle la muerte y lo hace a sabiendas, en consecuencia hay un dolo, por lo menos eventual al respecto, esa figura, si es que el suicida obtiene su propósito, es punible. Es decir, el que auxilia a alguien a matarse en Chile, si éste lo consigue, tiene una pena, ¿no? Inferior al homicidio, pero tiene una pena. Y casualmente, es una cosa curiosa, que si el suicida no consigue matarse o desiste de hacerlo, no hay ninguna penalidad. Es una cosa curiosa, ¿por qué? Porque ahí una pregunta obvia, es decir, ¿esta figura es accesoria o es principal? Si es accesoria, es curiosa la accesoriedad, porque la figura principal no es punible. Y si no es accesoria, si el tema tiene que ver entonces con la reprochabilidad de ayudar a otro a matarse, ¿por qué no hay sanción si es que yo ya he completado mi participación, que es entregarle el método idóneo? Ejemplo, doctor, quiero matarme, tenga usted, ¿no es cierto?, una cantidad de morfina importante, inyéctesela. Y después desistí, ¿no? Pero el médico que hizo esto ya completó su participación, ¿no? Pero sin embargo no es punible. Entonces este es un tema muy discutido y a ello se agrega lo que yo mencionaba antes, en el sentido de que la eutanasia misma no tiene tratamiento legal en Chile. Entonces, dado lo anterior, la discusión que hay sobre este tema es una discusión que más bien es doctrinaria. Hubo un proyecto tiempo atrás que trató de legislar sobre el tema de la eutanasia, pero esto no se consiguió, no se aprobó la idea de legislar, o sea, no avanzó el proyecto. Y en definitiva, entonces, la discusión, como digo, es una discusión doctrinaria y que, por cierto, tiene también una faz o una connotación moral relevante. Ahora, el tema, en apariencia, si nosotros lo vemos desde una perspectiva, podríamos decir, superficial, parece referirse a si nosotros tenemos o no tenemos el derecho a disponer de nuestra propia vida. Pareciera ser ese el problema, ¿no? Y dada esa pregunta, o sea, si la pregunta finalmente desde el punto de vista ético es si podemos o no disponer de nuestra propia vida,
obviamente tenemos que remontarnos a hacer un análisis, tanto ético como jurídico, de cuál es la relación que tenemos nosotros con nuestro derecho a la vida. Porque los restantes derechos, nosotros podemos, cuando menos teóricamente, distinguir al titular del derecho. Por una parte el titular, por otra parte el derecho. En consecuencia, yo puedo renunciar a mi propiedad, puedo no ejercer mi libertad de asociación, etc. Pero en el caso de la vida, la disponibilidad o indisponibilidad de esta tiene que ver con la destrucción del titular. En consecuencia, si yo dispongo de mi vida y termina esta, entonces el resto de los derechos desaparecen porque desaparezco yo en mi calidad de titular. Obviamente que esto ha generado un importante debate, particularmente porque muchas de las objeciones que se hacen al tema de la disponibilidad de la vida tienen que ver efectivamente con razones religiosas, en el sentido de que la vida sería un don otorgado y en consecuencia yo no podría disponer de él porque no me pertenecería del punto de vista de un bien que tuviera una relación conmigo de disponibilidad como en otros casos. A juicio mío, la verdad es que el derecho a la vida, igual que otros derechos, no tienen la misma disponibilidad de aquellos derechos que son avaluables en dinero o que son derechos reales. En otras palabras, yo tengo una fácil disposición de mi derecho de propiedad, pero no tengo tan fácil disposición de mi derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Y esto basta ver un montón de evidencias jurisprudenciales, laborales y de otro orden, en el sentido que yo no puedo, aún estando dispuesto a aceptar cierto tipo de discriminaciones o cierto tipo de imposiciones. El tema de la igualdad no tiene una total disponibilidad y el derecho a no ser discriminado arbitrariamente tampoco. Entonces me parece a mí que el tema de la disponibilidad de la vida, más que centrarnos en el argumento religioso de si la vida es un don o no, tiene que ver con la naturaleza misma del derecho a la vida. Ahora, desde el punto de vista fáctico, efectivamente yo puedo disponer de mi vida, de muchos modos, de modos directos o indirectos. No hay una obligación en todas las materias que tenga que ver con el autocuidado. En consecuencia, yo puedo ser un paciente que no se trate, o puedo ser una persona que no tome los debidos cuidados a sabiendas de que eso me puede ocasionar una enfermedad o incluso la muerte. Por otra parte, efectivamente puedo matarme, como lo dijimos antes, eso no es punible del punto de vista de la política criminal, sin perjuicio de las observaciones o de las apreciaciones que moralmente se haga de mi conducta, que es un tema que va obviamente en un carril distinto que el derecho aplicable. Entonces, dado que existe desde este punto de vista una cierta disponibilidad de la vida, porque yo puedo en definitiva no cuidarla, o incluso puedo llegar a matarme, sin que haya ningún tipo de represalia del sistema si no lo consigo. La pregunta es, ¿a la eutanasia le aplica ese mismo criterio fáctico o no? Y se trata, y esta es una segunda pregunta, ¿de un derecho o se trata sencillamente de un espacio de libertad o de autonomía no penalizado? ¿Tenemos derecho a matarnos o tenemos derecho a disponer de nuestra vida, o esta es una realidad fáctica sobre la cual el Estado no llega, no puede regular y no puede, por cierto, aplicar sanciones? Mi impresión es que se trata de esta segunda figura, de un espacio de autonomía no penalizado, ¿no? Por muchas circunstancias y una cuantiosa jurisprudencia, nosotros no podemos considerar el suicidio como un derecho, del punto de vista de que se pueda invocar compulsivamente frente al Estado, ¿no? El Estado no tiene la obligación de proporcionarme los medios para el suicidio, salvo en aquellos países en que en ciertas circunstancias se considera que existe sí una obligación prestacional para que el paciente pueda suicidarse con auxilio, fundamentalmente auxilio médico asistido, suicidio asistido, pero en circunstancias que están estrictamente reguladas. En consecuencia, no hay ningún país, por más liberal que sea, que establece un aval jurídico completo, íntegro, a la disposición de la vida por la propia persona. En general, opera como un espacio jurídico no penalizado y en algunos casos como un espacio que está regulado y que en consecuencia permite o admite esta prestación. Pero aquí viene una segunda pregunta. ¿Podemos pensar que la eutanasia se corresponde con ese mismo criterio, en otras palabras,
la eutanasia puede asimilarse al suicidio asistido o a estos espacios jurídicos no penalizados donde yo me quito la vida y no hay ninguna posibilidad de impedírmelo, por cierto, si estoy hablando de una persona que es competente, no que tiene otro tipo de limitaciones. Bueno, aquí viene la gran discusión que sobre todo se ha dado en el derecho anglosajón, tanto el derecho inglés como el derecho norteamericano, y que es decir, sin perjuicio de que sobre la vida y su disposición existan espacios amplios no penalizados, al parecer esa autonomía, y aquí vamos al primer punto de la exposición mía, no alcanza a validar la conducta de un tercero que directamente me mate, es decir, que tome, como lo hizo un libro, hay un libro muy interesante sobre esto que se llama En manos de otros, que se tome en manos de otro mi propia vida para aplicarme la eutanasia. Luego habría una diferencia sustantiva entre el espacio de libertad o de autonomía que yo gozo a propósito del suicidio o el suicidio asistido en relación con la eutanasia. ¿Y cuál sería la razón de esta diferencia? O sea, ¿por qué nosotros podríamos hacer una diferencia importante de este punto de vista? A mi juicio, las razones más fundamentales de hacer esta diferencia son dos. Primero, nosotros tenemos expresamente un mandato del derecho, por cierto, de todos los países, que no nos obliga a salvarle la vida o a cuidar a los demás, pero que sí nos obliga a una conducta pasiva, en el sentido de no intervenir en la muerte de otro. Luego, salvo que tengamos una posición de garante, o sea, que nosotros tengamos que garantizar la vida, la salud, la protección de otro, no tenemos por qué hacerlo, no estamos obligados a ir salvando a los demás ni cuidándolos. Pero sí tenemos un mandato negativo de pasividad en el sentido de no intervenir en la muerte de otro. Y en gran medida el derecho a la vida, como parte del supuesto que ya tenemos vida, porque no hay ninguna criatura no viva que opte a la vida por este derecho. La discusión de los embriones y eso ya tiene vida, o sea, la discusión es desde la vida en adelante. Pero nadie que no sea ya un ser vivo podría optar a la vida. En consecuencia, la palabra semánticamente derecho a la vida no es una palabra correcta. Más bien se refiere al derecho a la protección de la vida que ya tengo. Y esa protección, si bien implica deberes activos, fundamentalmente por parte del Estado, que varios de ellos están contenidos en el derecho a la protección de la salud y la integridad física y psíquica. Respecto de la sociedad civil, no importa deberes activos en general, salvo, como dije, la posición de garante, pero sí importa un deber pasivo, que es la no intromisión del punto de vista de la colaboración en la muerte de otro. En otras palabras, parecería ser un deber mínimo que tenemos los unos respecto de los otros. Deber mínimo compartido y que tiene bastante transversalidad, incluso en culturas, en religiones, en mundos diferentes. En consecuencia, no creo que corresponda a una sola visión del mundo, y aquí creo que no opera esta diferencia a veces tan abismal que se hace entre pro-vidas o pro-choice. Me parece que el tema de la obligación general que tenemos todos respecto de no intervenir en la muerte de otro es un tema bastante transversal. ¿Dónde se apartan aguas o dónde sí existe una separación considerable? Cuando nosotros nos planteamos si ese deber general puede o no puede admitir excepciones. Y aquí la figura o la justificación más poderosa que se ha dado en esta materia desde el punto de vista de la excepción es precisamente la autonomía. Hay un fallo interesante de una corte chilena, no a propósito específicamente de esto, porque ya les dije que es un tema no regulado, pero sí a propósito del rechazo de tratamientos médicos, que es un tema pariente y que quiero decir un par de palabras sobre eso después. En el sentido de que la Corte, frente a la presión que hace el médico tratante para que un enfermo llegue a tratarse, estos típicos casos de testigos de Jehová, la Corte contesta una cosa muy interesante. Dice, esta herramienta, que es el recurso de protección, no puede ser utilizada para forzar a alguien a proteger su propio derecho.
Esta herramienta está pensada para la vulneración del derecho desde un tercero, que puede ser persona natural, que puede ser autoridad, organismo, agente del Estado. Pero no puedo yo hacerlo a usted destinatario de un recurso de protección en su favor, siendo usted el actor en su contra, ¿no? Porque se produce una identidad. Entonces, quienes consideran que se justifica la eutanasia como excepción a este deber general que tenemos de no intervenir en la muerte de otro, lo justifican fundamentalmente sobre la base de la autonomía. Si yo decido declinar mi derecho por razones X, ¿no es cierto?, ¿por qué entonces tendría el sistema que protegerme más allá de mi propia voluntad, ¿no? Luego, aquí el límite de la protección de la vida estaría dada por la voluntad autónoma del individuo. Y este ha sido, yo creo, el argumento más poderoso en la discusión sobre el tema de la eutanasia. Argumento que en algunos casos no ha llegado, porque todos estos son procesos en curso, que no ha llegado a la legalización de la eutanasia, pero sí a considerar, por ejemplo, la eutanasia como una figura de menor penalidad que el homicidio, porque habría una cierta validación dada por mi petición o por mi solicitud autónoma de ella. Caso, por ejemplo, de la legislación colombiana, donde existe el famoso homicidio pietístico. Ahora, Colombia es un caso muy raro porque aquí la Corte ha ordenado no sé cuántas veces legalizar la eutanasia y como no se ha hecho legislativamente en el último fallo del 2014 sobre este tema, la Corte ordenó que entonces se prescinda de la ley y se saque un reglamento sanitario que admita la eutanasia. Dice, ya no insisto más, llevo años insistiendo que se legisle, voy a obviar la legislación. Y saque el Ejecutivo un manual que lo permita y el Ejecutivo lo sacó. Una cuestión un poco exótica para la mentalidad nuestra, pero vale la pena de mencionar. Ahora, el tema de la autonomía es un tema que sirve para discutir el tema de la eutanasia, pero que sin duda no es el único elemento que hoy encontramos a propósito de la eutanasia. Porque si bien parece ser el elemento original, o sea, el que hace o hace énfasis en la partida, hay otros elementos que en esa discusión o en esa referencia no se examinan suficientemente y que han ido tomando cuerpo, ¿no? En una conversación mucho tiempo atrás con Mauricio, yo le mencionaba que me interesaba no tanto el derecho que yo tengo a pedirle a otro que me mate en la perspectiva de que yo no quiero vivir, sino más bien si yo puedo pedirle a otro que infrinja esa barrera natural que nosotros tenemos respecto de la vida de los demás. O sea, más que si yo tengo derecho a morirme, que era el enfrentamiento original, si yo puedo o tengo el derecho a hacer que otro ingrese en esa barrera, ¿no es cierto?, que creo yo que es una barrera muy transversal, y me dé muerte. Porque en el fondo es una conducta contragradiente. Fíjense que no digo contra natura, porque entonces estaría refiriendo al derecho natural y me estaría ubicando en una sola posición. Y quiero tratar de abarcar una visión general, más universal del tema. Es una conducta contragradiente, ¿no? Normalmente podríamos llegar a la indiferencia con la vida de otro, pero la gran reprochabilidad de la intervención en la muerte de otro es precisamente ir contra esa barrera natural. ¿Podría ser posible que yo tenga el derecho a pedirle eso a un tercero? Quienes estiman que es posible dicen sí, usted lo puede pedir, pero esto no se puede transformar en un homicidio consentido y mucho menos esto es oneroso, sino que esto tiene que quedar dentro de una regulación médica, por ejemplo, donde haya un diagnóstico, donde haya una serie de elementos que justifiquen y expliquen no tanto la solicitud, sino la intervención. Ahora, el tema además de esa pregunta, que me parece una pregunta moralmente importante, ha tomado un segundo desarrollo, que es un desarrollo bien curioso, y que es el desarrollo de lo que hoy se está discutiendo en Holanda, que es la famosa eutanasia por vida completa. Se presentó hace poco una solicitud de legislar sobre este tema al Parlamento holandés, en que lo que se justifica es que si en Holanda es admitido que una persona pueda solicitar su muerte de acuerdo a un diagnóstico y de acuerdo a una serie de condiciones, ¿por qué no podría solicitarse también su muerte
cuando la causal no sea una enfermedad, ¿no es cierto?, grave, irrecuperable, un dolor insoportable, las causales que establece la ley, sino ¿por qué no podría yo pedirlo cuando estimo que mi vida está completa y que ya no hay más razones por las cuales seguir viviendo? O sea, de alguna manera tendría que ver con un cierto dolor moral de haber completado este plan de vida que yo me planteé en algún momento y que es un tema que se alude bastante en la bioética, ¿no es cierto?, el tema del plan de vida. Ya lo completé, ¿por qué no podría entonces pedir que se me dé muerte? ¿Por qué ese elemento es extremadamente complejo? Porque de alguna manera la situación anterior que yo mencioné, tengo yo el derecho a pedirle a otro que me mate, se podría remontar eventualmente por la vida, decir, a ver, usted me lo pide, pero hay razones fundadas, está sufriendo, tiene una enfermedad incurable, hay una pérdida sustantiva de la calidad de vida, etc. Pero ¿qué pasa cuando la solicitud, si bien yo estoy pidiendo la misma herramienta o prestación, más bien la fundamentación que tiene es que no quiero vivir más? O sea, la autonomía pura. Porque claramente yo no puedo empezar a valorar las causales en este caso, en el otro sí, porque exijo un diagnóstico, etc. Pero ¿cómo puedo yo decirle a usted, bueno, ¿tiene razones ciertas? ¿De veras su plan de vida está terminado? ¿Está completo? No puedo hacer esa valoración. Es como el tema de la objeción de conciencia, se sale de la posibilidad de valoración objetiva. Tengo que creer en lo que el otro me dice, porque si no, no hay derecho. Y eso me parece a mí que es una exacerbación de la autonomía y que implica de alguna manera transformar la eutanasia no en un problema médico, sino en un problema que tiene que ver con el homicidio a petición, con la herramienta médica, porque aquí se va a imponer, si es que esto prosperara, como una prestación médica, pero sin que haya esta contrapartida. En consecuencia, el tema, me parece, de la autonomía aquí empieza a ser bastante ambivalente del punto de vista de la valoración moral que se podría hacer del tema de la eutanasia. Un segundo problema. Normalmente nosotros pensamos en la eutanasia respecto de un paciente que está sufriendo, que tiene una enfermedad incurable, que está terminal y que solicita la intervención correspondiente. Pero si nosotros analizamos la legislación dictada sobre este tema, toda esa legislación ha terminado operando también por representación. Por eso ocupé ese segundo término en mi presentación. Y este sí que es un tema complejo, porque del mismo modo que yo hablo de la valoración de mi calidad de vida y de cómo yo voy a cumplir mi plan de vida, del mismo modo me tengo que preguntar si existe transferibilidad respecto de mi impresión o deseo de morir cuando lo ejerce un tercero. Por cierto, no me refiero al tema de las directrices anticipadas, que las directrices anticipadas están sujetas al orden público, de tal manera si hay eutanasia puedo dejar esa directriz anticipada. Si no lo hay, puedo dejar directriz anticipada solo en aquello que se me permite, como el caso del rechazo de tratamientos médicos. Pero ¿qué pasa cuando la decisión la toma el representante? Se ha discutido largamente el tema de la eutanasia de menores de edad, de niños pequeños, donde tampoco puede haber un acompañamiento de la voluntad, sino directamente la decisión la toma el representante. ¿Puedo yo, representante, adquirir tantos poderes como para decidir la muerte de mi representado por las causales que la ley me indique? Claro, no puedo decir, mire, el tema es de un diagnóstico y en consecuencia, si este señor tiene un cáncer terminal o no, no lo va a definir usted. Pero el punto es no el cáncer terminal, sino cuál es mi postura respecto al cáncer terminal. Porque si el asunto fuera solamente una condición objetiva, entonces yo podría decir se le puede aplicar a gusto del Estado eutanasia a todos los enfermos terminales, lo cual sería una eutanasia social para ahorrarse costos, que no es el punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, ¿no es cierto?, que haría que un representante pudiera adquirir tanto derecho como para resolver la solicitud de eutanasia aún sin poder tener conocimiento de la valoración que hace el individuo, sin saber si esto se compadece o no de su plan de vida? Aquí, de alguna manera, caemos en la discusión que hubo en el panel anterior. Por ejemplo, es un niño pequeño que se sabe con certeza que va a morir. Bueno, en un niño pequeño que se sabe con certeza que va a morir, uno tiene métodos de paliación del dolor que perfectamente pueden reemplazar una decisión como esta. Incluso en personas adultas,
todo el tema de la sedación terminal que se aprobó el año pasado en Francia, ¿no? Este año pero a principio, ¿no? Va por ese camino, ¿no es cierto? No tener que enfrentar el dolor, el sufrimiento, el desgaste de una agonía, pero eso no significa matarme, significa suspender tratamientos y aplicar sedación terminal. Incluso en el caso de Francia se suspende el alimento y la hidratación, porque aquí ya se entra en una fase terminal, acá sería muy complicado. Entonces, para ir terminando, ese segundo tema a mí me parece un tema extremadamente discutible del punto de vista ético, porque ya no solo tenemos la discusión acerca de si yo puedo, yo mismo, pedirle a otro que me mate, sino que se agrega una segunda pregunta de si puedo éticamente ser representado por otro para que se tome respecto de mí una decisión de muerte. Y ese punto de vista es aún mucho más complejo, porque esto, creo yo, mi impresión es que ha ido tomando mucho más cuerpo y ha empezado no a ser una situación tangencial o una situación para resolver problemas puntuales, sino que ha empezado a hacerse más una regla general. Y aquí quiero hacer presente una prevención sobre este tema. Cuando temas que son netamente de autonomía, sin perjuicio de cómo cada uno de nosotros valoremos hasta qué punto podemos disponer de nuestra vida, se empiezan a transformar en temas de representación, allí sí creo empieza a producirse o a visualizarse por lo menos el famoso tema de la pendiente resbaladiza. Ese tema, ¿no es cierto?, tuvo mucha llegada o mucha fama en algún momento, en el sentido de que entonces si había eutanasia a los enfermos se les iba a matar libremente. Obviamente que en los países en que esto se aprobó se reguló mucho para evitar esas situaciones, ¿no? Pero cuando uno empieza a hacer énfasis en que no necesariamente las causales son de enfermedad, de sufrimiento, sino otras causales, ¿no es cierto? Vida completa, término del plan de vida, y a la vez uno potencia la intervención de representantes o de terceros, pienso que revive este temor a la pendiente resbaladiza, que es un entresijo que deja el derecho abierto y que en el fondo implica, de alguna manera, resolver los problemas de la ancianidad o resolver los problemas del término de la vida o del deterioro del ser humano con medidas de esta especie que no siempre son piadosas. La definición clásica de la eutanasia tiene que ver con aplicarle la muerte o dejar morir a un enfermo. No voy a hacer la distinción acá entre eutanasia activa y pasiva porque ha quedado un poco de lado por el tiempo, pero motivado por razones humanitarias o piadosas. Pero aquí empiezan a ser otras razones posibles de esgrimir las que pueden aparecer en escena. Entonces, de ese punto de vista, reconociendo que nuestro país está bastante atrasado en esta discusión, creo que es importante tener una discusión como esta en nuestro país, pero teniendo a la vista que no todos los modelos comparados son perfectos y que algunos de ellos implican ciertos riesgos, porque el tema de la vida humana es un tema fino, es un tejido fino. Y de ese punto de vista, ese tejido fino, no se puede tratar con reglas en el sentido de decir, bueno, vamos a establecer condiciones y reglas y entonces todo va a operar por sí solo. No opera tan fácilmente por sí solo. Y evidentemente también nos conduce a una última pregunta, con la cual sí voy a terminar, que es decir, ¿cuál es la responsabilidad del colectivo sobre la vida humana? ¿No? Tenemos la obligación de procurar algo más respecto del dolor, el sufrimiento, la soledad de los enfermos, ¿no? O nuestra obligación puede resumirse en una medida drástica, como es aplicarles la muerte cuando no visualizamos otra solución u otra salida. Me parece que ese también es un tema que ya no abarca solo ética individual, sino que ética social. Muchas gracias.